La economía durante la guerra y la posguerra. Argentina en las primeras décadas desde 1870. En las décadas anteriores su economía se había beneficiado por la gran expansión del comercio y las finanzas mundiales. A partir de 1870 logra organizarse políticamente, consolidar el Estado Nacional y transformar su estructura económica. Rápida modernización del país. Se integra al mercado mundial como uno de los principales exportadores de carnes y cereales, el 7% de todo el comercio internacional. Argentina se integró en la economía global durante el siglo XIX gracias a la apertura comercial, la libre circulación de capitales y la estabilidad monetaria que se imponían en el entonces vigente patrón oro. Argentina prosperó hasta 1930 gracias a la inversión extranjera. Subió desde el 32% en 1900 hasta el 48% en 1913 y capital humano, inmigrantes. La población aumentó desde los 3,3 millones de personas en 1890 hasta los 3,5 en 1913. La renta per cápita avanzará a un ritmo de 2,5% anual. La acumulación de capital aumentó de media un 4,8% anual desde 1890 hasta 1913. El sueldo medio en Buenos Aires era hasta un 80% superior al de París, y cuando un inmigrante desembarcaba en Argentina ganaba casi lo mismo que el que se ubicaba en Nueva York. La Primera Guerra Mundial afectó al desarrollo argentino. Argentina pierde dinamismo en la economía agroexportadora, dificultades en el mercado mundial de productos primarios, declinación de su principal socio comercial, Gran Bretaña, desplome del crédito internacional y retroceso de la economía mundial. La acumulación de capital decayó hasta el 2,2% anual y la renta per cápita avanzó un 0,8% entre 1913 y 1929. En 1929, Argentina seguía siendo el mayor exportador mundial de carne vacuna refrigerada, maíz, linaza y avena, y el tercero de harina y de trigo. Comparando los promedios anuales correspondientes a 1893, 1894 con los de 1900, 1904 y 1910, 1914, vemos que las exportaciones en el sector ganadero fueron de la siguiente forma. En el ganado en pie fueron disminuyendo y de 5,8 toneladas pasaron primero a 2,3 toneladas y por último a 2,0 toneladas. La carne congelada aumentó de 2,1 millones de toneladas a 6,6 y por último a 9,5 millones de toneladas. El tasajo disminuyó de 4,5 millones de toneladas a 1,1 y finalmente a 0,3 millones de toneladas. Cueros y pieles también disminuyó de 16,9 millones de toneladas a 11,2 y posteriormente en 1910-1914 quedaron en 11 millones de toneladas. La lana en 1893-1894 era de 27,7 millones de toneladas en 1900-1904, 22 millones de toneladas y 12,9 millones de toneladas en 1910-1914. Por último, en este sector ganadero del el cebo grasa, en 1893-1894 estaba en 2,7 millones de toneladas, en 1904 2,1 millones de toneladas y quedó en 2,5 millones de toneladas en 1910-1914. En cuanto al sector agrícola, el trigo estaba sus exportaciones en 1893-1894 en 25,9 millones de toneladas y en 1910-1914 20,7 millones de toneladas, para quedar en 1900-1904 19,4 millones de toneladas. Por su parte, el maíz, sus exportaciones estaban en 1893-1894 1,3 millones de toneladas, en 1900-1904 en 14,4 millones de toneladas y en 17,9 millones de toneladas en 1910-1914. El lino 1893-1894 en 3,3 millones de toneladas, en 1900-1904 9,5 millones de toneladas y en 10,2 millones de toneladas en 1910-1914. Por último, en este sector agrícola, la harina estaba exportando al extranjero en 1893-1894 1,5 millones de toneladas, 2,5 millones de toneladas en 1900-1904 y 2,6 millones de toneladas en 1910-1914. Como podemos observar tanto en el sector ganadero como en el sector agrícola, Argentina era un país competitivo en cuanto a las exportaciones y estaba a la par en cuanto a la economía con Estados Unidos y países europeos. La política en la guerra y en la posguerra. Irigoyen, de 1916 a 1922.
Ley Sanz Peña, concebida por los conservadores. Primeras elecciones presidenciales con voto masculino secreto y obligatorio. Triunfo del radicalismo. Unión Cívica Radical, que después de más de 25 años de revoluciones y boicot al régimen, pudieron ver a don Hipólito Yrigoyen como presidente. Modernización política. Las Fuerzas Armadas estaban molestas con esta falta de aceptación del voto popular. Alvear, de 1922 a 1928. Cambio del clima político. Provenía de familias de terratenientes de la élite tradicional, integrante del patriciado que fue fundador del Partido Radical por los años 90. Alvear propuso su propio perfil radical. Limitó la creación de nuevos empleos públicos, no dispuso intervenciones a las provincias. Los antipersonalistas, liderados por Alvear, y los personalistas encabezados por Yrigoyen. En lo económico, depresión que condicionó la primera presidencia radical llegó a su fin en 1921. Se incrementaron las exportaciones y el comercio exterior. Los capitales norteamericanos se instalaron en el país. Inversiones en los rubros de energía y bienes duraderos de consumo. Se seguía vendiendo a Gran Bretaña mercaderías primarias, pero las importaciones venían de Estados Unidos. El petróleo y las relaciones internacionales. Enrique Mosconi fue nombrado director de yacimientos petrolíferos fiscales, siendo la primera empresa estatal petrolera del mundo. Se le dio una orientación nacionalista. Las empresas extranjeras Standard Oil, Shell y Astra desde 1916 se disputaban un espacio en la explotación de yacimientos petroleros que habían obtenido en concesiones de gobiernos provinciales. Las compañías extranjeras, en su mayoría subsidiadas de los grandes trusts petroleros, seguían avanzando en la refinación, la importación y la comercialización de los combustibles. La refinería instalada en Campana, adquirida por la West India Oil Company, subsidiaria de la Standard Oil de Nueva Jersey, abastecida en 1916 más del 90% del mercado argentino de derivados del petróleo con productos importados o producidos o en el país a partir de petróleos extranjeros. El desabastecimiento generalizado de combustibles y la rentabilidad que esto significaba despertaron el interés de otras compañías. Algunas refinerías más pequeñas de capital nacional se instalaron en las cercanías de Buenos Aires, atraídas por los beneficios, y comenzaron a competir con las grandes importadoras estadounidenses e ingleses. Por otro lado, los gobiernos de las provincias de interior favorecían las concesiones a compañías extranjeras, identificando el petróleo como una posibilidad de progreso. Progresivamente la demanda de los combustibles derivados del petróleo se iba incrementando a la par del crecimiento del parque automotor y de un incipiente proceso de industrialización. Hacia 1919, un proyecto de la ley del gobierno proponía federalizar el dominio de los yacimientos petroleros y garantizar el Estado el derecho a explorar y explotar, sin excluir las actividades de particulares. Política petrolera más agresiva se vería reflejada en el fortalecimiento de las empresas estatales. El golpe militar de 1930. Luego de las 3 presidencias constitucionales, producto de elecciones libres y democráticas, en 1930 Argentina sufre su primer golpe de Estado militar. El daño institucional fue aún mayor cuando la Corte Suprema de Justicia de entonces avaló la figura del gobierno de facto que cortó con las democracias incipientes. Luego de la lucha entre radicales y conservadores, se puso fin a los gobiernos radicales iniciados en 1916. Ese quiebre de la legalidad democrática burguesa en el país fue un gran intento de restauración conservadora y oligárquica. El golpe militar se produjo en el mundo de entreguerras, marcado por las disputas frente a la hegemonía mundial imperialista, la Gran Depresión del 29 y un importante ascenso revolucionario de la clase obrera. La quiebre de la Bolsa de Nueva York en 1929 repercutió directamente en nuestras tierras con la caída de los precios de materias primas en el mercado internacional. Los 30 abrirían así una crisis política en Argentina, entre los sectores de clase dominantes, por cómo responder a las nuevas necesidades económicas para mantener las ganancias y por las relaciones que debía sostener con las distintas federaciones de capital extranjero, Estados Unidos y Gran Bretaña. La UCR era, por aquellos años, el partido burgués más popular, con una base social y electoral muy heterogénea: trabajadores, pequeños productores urbanos y rurales, comerciantes, profesionales y estudiantes, pero era un claro representante de los sectores de la clase dominante, la oligarquía terrateniente y la incipiente burguesía industrial. La UCR se pudo mantener por cerca de 15 años en el gobierno, protegiendo la gran propiedad agraria y arbitrariando en los conflictos obreros, pero también recurriendo a feroces represiones. Los 30 acabaron con este equilibrio.
Irigoyen no supo cómo responder a las demandas de los diversos sectores al llegar la Gran Depresión. El grupo de opositores que derribaron a Irigoyen se hallaban divididos en su interior, aunque compartían el objetivo de terminar con la inestabilidad.